Bienvenidos a Intercambio, un espacio para conversar acerca de música, liturgia, fe y todo lo que esta jornada ministerial conlleva. Soy su anfitrión, Julio de León. Hoy nos visitan desde Monterrey, México, Lili Macías y Paco Sierra, músicos católicos con experiencia activa en el servicio litúrgico. A lo largo de los años han acompañado, formado y fortalecido coros, ayudando a músicos a crecer no solo en afinación y técnica, sino en conciencia litúrgica y sentido de misión. Su enfoque combina pedagogía práctica, sensibilidad pastoral y una comunicación clara que conecta con realidades concretas de parroquias y comunidades. Son además fundadores de One Ministerio de Música, un proyecto de amplio alcance que a través de redes sociales y espacios formativos ofrece recursos, orientación y acompañamiento para músicos que desean servir con mayor intención y profundidad. Lili y Paco, me da mucho gusto tenerlos con nosotros. Bienvenidos a Intercambio. Hola, muchas Hola. gracias por la invitación y estábamos también muy emocionados. Sí, muy contentos, de verdad, qué bendición poder compartir con más hermanos que se dedican a este bello servicio. Gracias. Es un privilegio realmente para nosotros poder conversar con ustedes, ¿no? Sobre música litúrgica. Y bueno, para iniciar nuestra conversación, quisiera invitarles a reflexionar y a los que nos escuchan también, porque este es un espacio donde sí, el invitado y el anfitrión comparten ideas y comparten perspectivas, pero también el que está más allá, el que está escuchando también desde su automóvil, desde su casa, también los invitamos a que ellos sean parte de la conversación, ¿no? Activamente. Así que quisiera invitarlos a algo que está en el corazón, podríamos decir, de todo ministerio musical, que viene siendo la motivación y la vocación que nos mueve a cantar en la liturgia. La música litúrgica, como ustedes saben, no se trata solo de ejecución, sino de servicio y acompañamiento de una comunidad orante. Y esas son dos palabras muy claves, ¿no? El servicio y el acompañamiento. Cuando cantan, ¿qué es lo más importante para ustedes, Lili y Paco? ¿Sonar bien o servir a la comunidad? ¿Y cómo equilibran ambos, si es que son ambos? Wow, digo, esto es muy reciente porque justo en redes acabamos de hablar de esto hace muy poco y tenemos por ahí todavía una conversación abierta con varios hermanos acerca de esto, ¿no? Y creo que es necesario ambas cosas. Creo que es necesario sonar bien para que el pueblo pueda orar bien. Si no sonamos bien, pues al contrario, vamos a interrumpir la oración del pueblo, vamos a interrumpir esa conexión del pueblo con el misterio. Entonces es necesario, es básico sonar bien, necesitamos sonar bien. ¿Y cuál era la otra que ya se me fue? Bueno, El hecho, sonar sí, bien o servir a la comunidad. ¿Hay un equilibrio entre esas dos o es Exacto. una más importante que la otra? ¿Qué creen? Y las dos son necesarias porque a veces desestimamos el hecho de servir al pueblo con la música litúrgica o dentro del rito de la misa. Mucha gente tenemos o tiene la creencia de que, no, el canto y el servicio está dirigido solamente a Dios. Y no, la iglesia nos invita con el canto litúrgico a darle gloria a Dios, pero también a que podamos llevar al pueblo a participar de este misterio, a que ore, a que entre en todo, cada uno de los momentos, cada uno de los ritos que vamos acompañando. Y no debemos de olvidar también ese sentido, que necesitamos hacer parte y hacernos uno con la comunidad. así es. De hecho, pues en el mismo documento que es maestro de todo lo que hacemos, el Sacrosanctum Concilium, ahí es claro que la invitación a quienes servimos en la liturgia es promover la participación activa de los fieles. Entonces, por esa razón, hacer un servicio impecable no lo es todo. Tiene que ser también impecable, digámoslo así, perfecta, apuntalando hacia la perfección, el procurar cada vez más que con el canto y la música que hagamos motivemos a que la
los fieles que están participando de la misa se unan en ese mismo espíritu, en ese mismo sentimiento de dar gloria a Dios, que no necesariamente tienen que estar aplaudiendo, levantando las palmas, sino que lo hagan en espíritu, que se unan, que conecten. Entonces, nuestra labor de servicio tiene que ser perfecta. Más que alcanzar un equilibrio entre las dos, yo diría que a Dios tenemos que darle todo con perfección desde la forma en la que lo hacemos y la finalidad con la que lo hacemos, que pueda servir al hermano donde yo veo a Cristo en él, y que de esa manera pues podamos tratar de hacerlo mejor en cada área de lo que hagamos, ¿no? Y con esto ya tumbamos aquel mito de, pues si lo hago con el corazón, no importa. Es para Dios y Dios ve mi corazón, no. Claro, claro. Hay que hacerlo y hacerlo bien. Claro, esa excelencia técnica es importante también, ¿no? Porque la música, como hemos dicho repetidas ocasiones en ese espacio, es un arte sonoro que se escucha y se consume de esa forma. Y humanamente, pues el ser humano, yo creo que eso incluso es pues una realidad fisiológica, que el ser humano se atrae a lo que es bonito, ¿no? Estamos atraídos a Claro. lo que es bello. Una obra de arte bien hecha, un cuadro bien pintado, un paisaje de un atardecer hermoso, la belleza de la naturaleza, esas cosas nos atraen humanamente y a todos nos gusta eso. Entonces, de la misma manera, creo yo que la música, siendo también parte de la creación de Dios, de ese don divino que nos ha dado a los seres humanos, también tiene que reflejar ese carácter de belleza, ¿no? Para que realmente atraiga a los corazones a ese encuentro con Dios. Exacto. Justo ahora que se está desarrollando el Encuentro Nacional aquí en México de El Música Congreso. Litúrgica, el Congreso Nacional, perdón, había una frase que decía, tú la Eh, puedes decir mejor sí, que yo. de hecho fue una de las primeras charlas del primer día de Congreso, eh, Y que estaba fuerte. sí, el padre y doctor Gaspar Muñiz, a quien por ahí medio le hice algunas preguntas como a manera de entrevista al final de su charla, le dije que había una frase que me había impactado mucho, ¿no? Dentro de todas las que dijo, ¿no? Y bastante fuerte para quienes servimos en la liturgia, pero a la vez motivadora, porque decía, si la música litúrgica no es bella, no sirve, porque la liturgia es bella en sí misma, porque pues es tratar de dar lo mejor, lo más perfecto para dar gloria a Dios, ¿no? Entonces es una obra de arte, ¿no? Entonces, pensar que lo que hagamos puede prescindir de la excelencia, entonces sería quedarnos muy cortos para la finalidad de la liturgia, ¿no? Entonces, por eso es un gran compromiso que debemos abrazar y nunca estar estancados, siempre estar de camino como la misma vida cristiana, también eh, estar de camino en la preparación, nunca conformarnos con lo que sabemos, con lo que ya hacemos. Amén. Sabias palabras, ciertamente, de él. Y me recuerda también a algo que dijo el Papa Benedicto XVI en una de sus exhortaciones apostólicas, que la liturgia es como un asomarse del cielo sobre la tierra. Y qué cosa tan linda, ¿no? Que nosotros tenemos esa bendición de poder ser partícipes de esa liturgia, de esa celebración celestial y terrenal a la vez, y ser los que vamos guiando el canto del pueblo, ¿no? Y para ahí va la Ujú. siguiente pregunta. Justamente algo clave en este servicio y que no se puede ignorar es la asamblea. Es el pueblo de Dios reunido para alabar a Dios. Y bueno, la música, como ya estamos adentrándonos en el diálogo, puede ser un puente o puede ser un muro. ¿Verdad? En otras palabras, puede impulsar el canto del pueblo o puede obstaculizarlo. Am, ¿Y qué hacen ustedes, Lili y Paco? ¿Qué práctica, a manera práctica, qué es lo que hacen para que la música invite a la participación de la comunidad y no se quede solo entre el coro, solo entre los músicos? Cuéntenos. Ahí sí me gustaría mencionar la palabra equilibrio. Y equilibrio entre dos cosas, entre lo nuevo y lo que
ha sido popular, porque en ocasiones queremos cada domingo estar cambiando cantos nuevos con tal de apegarnos a la liturgia. Eh, Según el Evangelio, según las lecturas de cada domingo, buscamos algo que vaya adecuado a eso. Sin embargo, en ocasiones caemos en el vicio de estar introduciendo cantos nuevos tan frecuentemente que pues el pueblo no termina nunca de aprenderlos. Entonces, en ocasiones, incluso acá en México se nos ha invitado, eh, probablemente no sea algo general en todas las diócesis, pero por ejemplo, dando un ejemplo muy rápido, cuando vamos a interpretar un nuevo canto de entrada, pues a lo mejor 15 minutos antes de empezar la celebración, le damos una o dos vueltas para que la gente lo vaya escuchando, que los fieles se lo vayan aprendiendo, y luego ya guardamos unos 5 o 10 minutos de silencio para pues permitir que la gente entre en este mood de reflexivo, ¿no? Previo a al comienzo de la celebración. Es decir, no estamos haciendo ruido todo el tiempo. Y de tal manera que poco a poco así la gente se acostumbre a escuchar algo como a manera de guía previa, ¿no? Les estás ayudando a aprender algo nuevo y también el otro extremo, ¿no? Creo que tampoco es bueno el todo el tiempo quedarnos con los mismos cantos. Creo que es bueno que la gente participe, pero también es bueno el explorar otras letras que traen también otro contenido y me refiero obviamente a cantos que sí pues se pueden cambiar como son los cantos, pues obviamente ya lo sabemos, el de entrada, el de ofrendas, el de comunión, salida, etcétera y bueno, pues los mismos cantos que son inamovibles, que la letra de la liturgia ya está establecida y que solo cambiamos musicalización, en ocasiones también puede ser sano el probar una nueva musicalización que respete pues la misma belleza de la liturgia, pero que sea una música que describa el sentimiento de la letra, que no desencaje, ¿no? Entonces, de hecho, este equilibrio pues puede permitir de forma balanceada el que la comunidad todo el tiempo esté invitada a participar, porque de otra manera nada más se nos van a quedar viendo, ¿verdad? Dejándonos nosotros em, como los únicos que están sonando, porque son los únicos que se saben la canción, o también esto es otro vicio muy común el que le coloquemos arreglos magistrales y súper, súper complicados, porque como músicos queremos derrochar, queremos mostrarle al mundo toda nuestra sabiduría musical, toda nuestra capacidad de composición y de arreglos, que probablemente para la cultura o el contexto de la comunidad en donde estamos jamás nos van a poder seguir. Y creo que esto es algo pues bastante universal, ¿no? Son problemas bastante generales en nuestra iglesia, en donde el pecado es el pecado y no respeta cultura y la arrogancia en ocasiones, el ego del músico en querer sonar, querer que lo vean, que lo aplaudan. Creo que eso pues también está un poco infiltrado en nuestras filas, ¿no? De batalla y que tenemos que estar con los oídos, el corazón bien atento a no caer en este tipo de vicios, ¿no? Que más que ser nosotros los focos, que no perdamos de vista este equilibrio del que hablo, porque de esa manera vamos a permitir que la comunidad participe, pero también aprenda. De hecho, te comento así en un breve paréntesis, hace unos años, por allá del 2019, cuando regresamos, porque estuvimos viviendo 3 años aproximadamente en Tennessee, en Memphis, y cuando regresamos a Monterrey, regresamos a servir a la comunidad donde servíamos años atrás antes de irnos a Estados Unidos, y recuerdo que comenzamos a entonar cantos en latín, como el Pangelingua, el Adoro Te Devote, en las noches de adoración, en las horas santas. Y al inicio parecía pues un poco raro porque la comunidad no estaba acostumbrada a eso. Y lo que se nos ocurrió fue, bueno, fue obviamente permitido por nuestro párroco el poder proyectar las letras.
Alguien diría, ah, es como un karaoke, ¿no? Pero, pero bueno, realmente fue impresionante que a los pocos meses la comunidad estaba cantando el Pange Lingua, cantando el Adoro Te Devote, y era una cosa Mira, bellísima, inexplicable, que pues era solo cosa de enseñarles, ¿no? Y probablemente no tienes que saber latín, puedes cantar una en español, una en latín para que sepan más o menos lo que se está diciendo de forma alternada, pero estás ayudando a que la comunidad también aprenda y que no seas solo tú el que canta cosas que nadie sabe, que nadie entiende, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, creo que lo importante es la palabra equilibrio, ¿no? Entre lo que nosotros queremos colocar como nuevo para invitar a conocer más, pero a la vez invitarlos también a que participen. Y yo, bueno, aportando ahí como que lo último, creo que ya quedó bien claro, pero creo que un punto muy importante también sería la humildad, entender la humildad que como músico católico debemos de tener para, a pesar de que a lo mejor podríamos de alguna manera explotar más nuestros talentos en ese momento, pues no es necesario. No es siempre necesario hacerlo, más bien en esto hay que abajarnos un poquito y solamente hacerlo digno, bello, pero también sencillo para que la comunidad pueda participar. claro, sobre todo a nivel parroquial, ¿no? En una parroquia promedio, donde pues las comunidades son pequeñas, entonces a nosotros los músicos litúrgicos nos toca ser los facilitadores, ¿no? Del canto. Y algo que yo recalco también y lo subrayo varias veces es que este ministerio requiere que nosotros tengamos también el pensamiento como de un maestro, ¿no? De esa palabra pedagogía, que es decir, el método, un tipo de método que sea efectivo para poder enseñarle a un grupo de personas, ya sean niños, jóvenes, adultos mayores. Y ahí entra también lo que es el criterio pastoral, ¿no? eh, yo tengo que saber y estar consciente de qué tipo de asamblea es a la que yo estoy sirviendo. Y como tú Ujú. mencionaste, las realidades pastorales son diferentes en cada parte del mundo, en México, Latinoamérica, en Estados Unidos hay mucha diversidad, ¿no? Aunque todos somos hispanos y latinos, pero cada quien tiene sus tradiciones y herencia cultural distinta. Pero sí concuerdo contigo, Paco, que esta realidad, esta tentación del músico se da por todos lados y yo la he visto, yo la he vivido, sobre todo cuando tienes tú el corazón de instrumentista, ¿no? Que te gustan los instrumentos, es muy fácil dejarse llevar por esa elaboración extra de la música litúrgica cuando a veces lo amerita, a veces no. Entonces hay que saber discernir cuándo sí, cuándo no. Y Así es. bueno, hay algo también que yo pienso que debe de suceder internamente en cada uno, en cada una de las personas que servimos en la liturgia, ¿no? A nivel de introspección. Es decir, no se trata solo de técnica o de criterios pastorales, sino de la intención con la que hacemos las cosas a nivel personal. Un coro, como ustedes saben, no solo necesita ensayar las notas y la música, aunque es importante esa excelencia musical, como ya lo dijimos, pero también requiere preparación espiritual y disposición emocional, que quizás es algo que no mucho se habla, ¿no? Se dice mucho de la espiritualidad del músico, con bases en las escrituras, bases en el catecismo y se habla mucho de eso, pero de la disposición emocional no se dice mucho. Entonces, ¿para qué? Para que pues el aporte musical esté en armonía con lo que celebramos. Antes de un ensayo, muchachos, o preparación o celebración litúrgica, ¿qué pasos consideran indispensables para que el coro esté listo técnica, espiritual y emocionalmente? ¿Cómo lo ven? Pues fíjate que hace un tiempo yo reflexionaba un poco sobre eso, de cuál podría ser lo que le podríamos llamar la raíz, ¿no? Y algo que en lo que concluía, no sé si estoy bien o estoy mal, pero algo en lo que concluía es que la raíz de todo lo que hacemos eh, es
¿Qué tanto le pedimos al Señor que santifique la razón de nuestro servicio, que purifique la intención de nuestro servicio? Porque cuando eso está encarrilado, cuando eso está bien, creo que lo demás se da por añadidura. Es como si habláramos de una especie de temor de Dios, pero en lo musical, pensando en el temor de Dios como ese miedo a herirlo, miedo a no amarle, a pecar, ¿no? Un temor de Dios aplicado a esto sería, pues lo amo tanto, estoy tan en búsqueda de la santidad, conecto con lo que estoy viviendo y haciendo porque sé para quién lo hago, sé para quién sirvo, sé quién es mi Señor, de tal manera que tengo ese pavor de no hacerlo bien y quedarme con las manos cruzadas y dejar de ensayar y dejar de prepararme y dejar de dar lo mejor de mí. Entonces, ese motor primero, esa raíz, es la santificación de esas razones por las cuales lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, lo espiritual para nosotros es, y lo recalcamos mucho en todas las formaciones que compartimos acá en la Arquidiócesis de Monterrey y nuestras redes, gente de otros países que también por ahí ve el contenido, lo vivimos diciendo, ¿no? Vida de gracia es una cosa sumamente fundamental, el sacramento de la reconciliación frecuente, de tal manera que estemos calientitos, ¿no? Estemos con ese motor siempre encendido, en búsqueda, repito, de la purificación de esa intención de nuestro servicio. Y obviamente, como cuando eso empieza a caminar, empezamos a crear conciencia de que lo que estamos haciendo es por amor y para Él, entonces lo demás, como les decía ahorita, el preocuparnos por ensayar, el preocuparnos por llegar con tiempo a la misa, por ir bien vestidos, tener nuestros instrumentos afinados, eso ocurrió después de la búsqueda de afinar el corazón. Entonces, por esa razón, les digo, el preocuparnos primero por barrer la casa, sacar la basurita, el tratar de ser, buscar esa santidad, empieza a mover, empieza a quitarte ese cansancio, esa, ese estado de, vamos a decir, de confort, ¿no? De decir, yo ya sé lo que necesito, yo ya me sé algunos círculos de acordes y con eso ya la libré, ¿no? Para dar lo que necesito dar en el coro. Pues yo soy cantante de regadera, pero ya con eso ahí medio mi voz se pierde entre las 30 personas del coro. Entonces creo que esa actitud conformista es derivada de que no estamos buscando primero purificar, purificar la raíz, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, de forma concreta, nosotros pues sí tratamos, digo, somos imperfectos, somos pecadores y nos equivocamos y nos volvemos a levantar, pero creo que algo que fue un parteaguas en nuestro camino fue crear conciencia de que lo primero era procurar esa purificación de la intención y lo demás empezó a fluir. Creo que las cosas, si yo volteo hacia atrás, y te lo digo con total honestidad, eh, de nunca haber buscado por tiempo, por desidia, por mil excusas y entre eso el trabajo, el estudio, la familia, el que en mi vida no se acomodaba a poder tener una preparación como yo hubiese soñado en temas musicales o de canto, yo volteo hacia atrás, al Paco de hace 10 años, y yo digo, pues por pura gracia y misericordia de Dios, el Señor me ha ayudado a perseverar, ¿no? Porque es un llamado al que yo decidí decir sí por voluntad propia y que a pesar de los pesares, de las diferentes altibajos que a lo mejor se han dado en nuestra vida, eh, ese sí, haberle dicho sí al Señor, el Señor ha ido construyendo, ha ido ayudándonos a avanzar, pero ha sido por no perdernos en esa raíz, en la perseverancia a crear conciencia de que, oye, tengo que tomarme mi servicio en serio, tengo que llegar
con tiempo, no como un artista que llega cuando ya está todo instalado y solamente llega y se pone a cantar. Es decir, tantas historias que nos ha tocado ser nosotros los que las vivimos y de hecho por esa razón, una de las grandes razones por las que espero no adelantarme tanto, pero una de las grandes razones por las que se derivó todo lo que hacemos en nuestro apostolado era por habernos equivocado en tantas ocasiones en diferentes cosas que quisimos hacer algo para compartir todos esos errores y ayudar a que otros no se equivoquen de la misma forma. Entonces, Sí, pero sí, o sea, ¿qué hacemos? Pues ensayar previamente, prepararnos, no elegir, ojo aquí, y ese yo creo que es el consejo que vale por todos, eh, no elegir las canciones para una hora santa o para la Eucaristía solo porque son las que mejor te salen, sino que sea realmente lo que conecta, lo más propio y adecuado para lo que estás, lo que vas a vivir, el servicio en donde te va a tocar, ¿no? Y hablo de servicio en general, porque de pronto toca por ahí que te inviten a un retiro, a una misa, obviamente, o a una hora santa. Entonces, toca por ahí, pues, ser más atinado, más acertado en la finalidad de lo que quieres compartir, del mensaje de la canción, que de que sea la que más te gusta o la que mejor te sale, ¿no? Y yo creo que, bueno, parecería que esta pregunta que nos hacías se respondía muy fácil, ¿no? De que, bueno, pues vamos a hacer oración antes de cada servicio, antes de cada ensayo y ya. sí, Pero incluso podríamos estar haciendo esa oración desconectados totalmente de la vida. Me refiero a estar sucios, a estar en pecado, a no estar en gracia. Podríamos estar haciendo oración incluso así. Entonces, la invitación es a eso, a procurar el estado de gracia y a procurar el hacer de nuestro coro, nuestro ministerio, una comunidad, porque hablando también de la parte emocional que también preguntabas, la unidad se puede escuchar. Entonces, cuando un coro, un ministerio trae problemas, hay broncas entre los integrantes, algunos no se hablan, se nota, se percibe y eso parecería que no es así, pero no hay fruto de eso que estamos haciendo, porque nosotros somos los primeros que nos transformamos y si nosotros no estamos empezando esa transformación, ¿cómo esperamos que lo que estemos cantando, aunque esté perfectamente ejecutado, haga o rinda un fruto en quien lo escucha, en quien se acerca al misterio? Entonces, necesitamos empezar por nosotros, necesitamos empezar a hacer comunidad, necesitamos empezar a entender lo que es, pues, acompañarnos, corregirnos. eh, y empezar a caminar todos juntos, motivarnos todos a vivir en este estado de gracia y buscar juntos la santidad. Es bien complicado, es muy difícil, pero ese es el objetivo. Exacto, y que tu servicio en tu coro, sobre todo si sirves, o sea, cuando no eres tú el solista, pues, que sirves con más hermanos, hermanas, es como dice Lili, que sea ese oasis, esa familia, esa fraternidad que busques compartir para no caer en este grave error que de pronto caemos, en donde vas, sirves y te desapareces, Y no como, conoces a nadie. como si fuese una como vas a vivir, a participar de la misa, pero la participas desde el coro y así tan pronto se termina, te vas. No hay una conexión, no hay una fraternidad, no procuras la comunidad, conocer al hermano, dentro de esos ensayos, esa convivencia, el preguntarle cómo estás, el escuchar sus necesidades, el apoyarse, es todo un misterio, lo que usa el Señor para ese oasis en donde de pronto llega un hermano que tiene graves problemas y que siente un llamado especial a servirle a Dios a través de la música. A mí me ha tocado ser partícipe, a mí me ha tocado ver ese grupo como un oasis y también me ha tocado ser el que está del otro lado dándole un consejo a alguien que está devastado.
y que está ahí siendo el coro su único refugio. Entonces, creo que es sumamente importante el que dentro del servicio uno ve más allá de lo que pasa mientras sirves, que se pueda visualizar también como una comunidad, ¿no? Claro, me recuerda lo que ustedes me comparten. Obviamente aquí hay mucha tela que cortar en esta pregunta, ¿no? Pueden Sí. surgir muchas perspectivas, buenísimos consejos y observaciones. Me recuerdo ahorita que están hablando de la comunidad, que es el coro, lo que dijo una directora de coro que yo entrevisté hace algunos meses atrás, que ella, bueno, ella tiene coros muy numerosos y tiene muchas liturgias a su cargo, ¿no? En el fin de semana. Pero a pesar de eso, ella se sabe el nombre de cada uno de ellos. Se sabe el nombre, se sabe que esta semana tal persona tiene una cirugía, se sabe que la otra semana esta persona va a hacer babysitting de su primo, cositas personales, ¿no? Que pueden parecer sencillas y superficiales, pero realmente construyen esa comunidad, como ustedes nos Eso es vienen ser un buen diciendo. pastor. Eso es ser un buen pastor, eso es ser una persona que realmente, como nos recordaba el Papa Francisco, ¿no? Oler a oveja, realmente Ujú. Exacto. adentrarse y convivir con ellos y ser parte de. Yo creo que eso es muy fundamental. También me quedo de su respuesta con lo que dijiste tú también, Paco, de la purificación de la intención. Me parece algo una muy buena manera de ponerlo, ¿verdad? Purificar tu intención, indagar y ver por qué lo haces tú. Y algo que los dos están mencionando también, que viene siendo la formación, me recuerda a la frase de que la formación conlleva a la transformación. Es decir, cuando comprendemos nosotros cuál es nuestro rol como músicos en la liturgia, como dirigentes de la oración cantada del pueblo, como guías, Ujú. realmente comprendemos y empezamos a transformar esas actitudes, quizá un tanto mediocres, por fea que suene la palabra, pero que realmente nos impulsan a hacerlo mejor, ¿no? Entonces, cuando nos formamos, sabemos cuál es nuestro rol, cuál es la belleza que está detrás de toda esta celebración y esta música, esta oración cantada que ofrece el pueblo de Dios. Ahí realmente empezamos a transformar esas áreas de Así. Así nuestra es. vida, de nuestro ministerio, ¿no? Pero bueno, también es importante reconocer que mantener ese nivel de intención y entrega no es fácil, sobre todo con el tiempo. Después de años sirviendo, la rutina empieza a pesar a veces. Entonces quisiera que platicáramos de eso. Servir en un ministerio musical es un camino que ya muchos de los que nos escuchan sabrán, un camino largo y muchas veces desafiante. Y mantener la motivación y la conexión con la vocación es clave y a veces se puede perder de vista. En su experiencia, Lili y Paco, ¿cómo se mantiene un músico motivado y conectado con su vocación cuando las cosas se vuelven rutinarias o difíciles? Y sé que ya más o menos respondimos la pregunta, Ujú. pero ¿qué más? ¿Qué más me pueden contar acerca de esto? Así es. Creo que cerrando también un poco esta idea, cuando conocemos el para qué estamos sirviendo y para quién estamos sirviendo, eso nos ayuda a poder seguir a pesar de las dificultades personales, a pesar de las dificultades entre miembros, a pesar de lo cansado que sea este servicio. Pero creo que también, pues se vale sentirnos cansados porque pues a veces el sentir esto, pues nos está diciendo que hay algo. Entonces, habrá que reflexionar si no se está convirtiendo todo esto en activismo, que tal vez nos estamos, porque luego conocemos, eh, hay algunas personas de que no, pues yo canto 5 misas los domingos y se sienten bien, Superman. bien orgullosos de cantar 5 misas los domingos. Y yo les digo, algo está pasando, no puede ser que estés cantando 5 misas los domingos, algo está mal. Entonces, a veces, pues eso nos está alertando de que a lo mejor estamos cayendo en un activismo y nos hemos olvidado, como decía Paco, de esa raíz, de, a ver, hay que centrarme y entender que lo que estoy haciendo
pues también lo debo de transmitir a quien viene detrás de mí, ¿no? También debo delegar responsabilidades, no querer hacerlo todos nosotros, sobre todo a los coordinadores, que a veces son los que trabajan por todos y si tienes diferentes servicios o diferentes coros, pues imagínate, ¿no? Pero creo que es una señal que debemos estar atentos y que nos indica que algo está pasando y debemos de poner atención si nos estamos alejando de la oración, si nos hemos olvidado de la gracia, si nos hemos olvidado del para qué, para quién y regresar. A veces estamos ensayando, estamos haciendo todo lo de la ejecución muy bien, nos estamos centrando mucho en eso y se nos olvida la espiritualidad, se nos olvida crecer el espíritu también. Entonces es un indicador que nos debe decir que hay algo que falta, que hay algo que debemos de hacer también. Sí, de hecho, a veces me gusta dar ese ejemplo, ¿no? De que no es lo mismo hornear un pollo y calentarlo a 200 grados 5 minutos que calentarlo a 400 2 minutos y medio, ¿no? Eh, efectivamente, no es lo mismo porque no va a quedar igual, ¿no? O en una lo vas a dejar bien rico, rostizado, y en el otro lo vas a quemar. Entonces, por eso la vocación no se exprime, se cuida, ¿no? Y creo que uno tiene que encontrar de nuevo esta palabra bastante útil de equilibrio nuevamente. Eh, obviamente no caigamos en solamente enfocarnos en perfeccionar lo musical. Evidentemente eso puede quedar para el oído humano pues dulce, perfecto. En ocasiones creemos que lo que estamos tocando se lo estamos tocando a doctores en música, ¿no? Que son los que nos van a aplaudir nuestros arreglos y la verdad es que nadie está entendiendo nuestros arreglos en la mayoría de las veces. Em, y transmite más. Me ha tocado escuchar composiciones, escuchar a personas que cantan impecable, pero el mensaje como que no llega, como si fuese algo vacío. Y me ha tocado, por el otro lado, escuchar a una persona que canta con una sencillez, sin un vibrato siquiera, sin una cosa, un adorno, un melisma, y que una voz tan dulce que penetra, ¿no? Que penetra el corazón. Entonces, eso te habla muchas veces de la gracia que va o el espíritu que se está también transmitiendo en el canto. Como en ocasiones por ahí me ha tocado escuchar que la gente dice, esa persona tiene el espíritu. Eh, pues yo creo que se están refiriendo a que aunque no sea un maestro de canto, eh, está transmitiendo. El Señor hace lo que Él quiere, ¿no? El Señor le permite o ha derramado su gracia para que esa persona eh, pues te permita sembrar en tu corazón, ¿no? Entonces, creo que cuando lo vemos así, de esa manera equilibrada, nos invita, como les decía hace rato, a no quedarnos eh, quietos, a tener un corazón más bien inquieto, nunca detenernos inquietos de seguir siempre perseverando en nuestra interpretación, pero también perseverando en cada vez abrazarnos más a la gracia, porque sin ella, lo que hagamos perfecto musicalmente no va a rendir fruto. Y como dice, em, pues la palabra de Dios, ¿no? Por sus frutos los conocerán. No dice el que cante mejor, por eso lo conocerán, ni el que toque mejor entonces, o el que cante más misas, como decía ahorita Lili, ¿no? Entonces creo que independientemente, esto va más allá del servicio que hacemos con la música. Creo que cualquier ministerio litúrgico de cualquier tipo, pues de la comunión, de lectores, catequética, la música, cualquier tipo de servicio, pues al final de cuentas
más que una perfección para el mundo, también aplica lo mismo, como un cristiano más. Por sus frutos los conocerán, ¿no? Ahora, a medida que pasa el tiempo y que tal vez cambian nuestras características o nuestro contexto para cada uno de nosotros, hay que seguir haciendo el discernimiento de hasta dónde, porque lo que decíamos ahorita del cansancio, a veces caemos en el error de decir, bueno, si te cansas es que te falta fe. Ah, Y, claro. y no es así, o sea, es un error pensarlo de esa forma. A veces va a ser necesario, pues a lo mejor no te, esta persona por sus características, por el trabajo que tiene, por el tipo de familia que tiene, pues no nos puede apoyar en todas las actividades. No por eso lo vamos a correr del coro, sino tenemos que entender las características de cada uno y el 100% de cada uno. Ahora, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos una familia de 5. Cuando éramos solamente nosotros dos o que teníamos solamente un hijo, pues estábamos con un servicio mucho mayor, mucho más presente en parroquia, misas cada domingo, horas santas cada jueves, etcétera. En este momento de nuestra vida, con 5 niños, con el trabajo de Paco y con mil cosas que hay que controlar, no podemos servir de la misma forma. Tenemos que reducirlo. Entonces, eso no significa que hayamos perdido la fe, sino que entender que se va a ir transformando dependiendo del contexto en el que nos encontramos hoy. Y no significa que por eso, pues ay, no, antes tenían más fe que ahora, sino que se transforma, se va transformando también la misión para cada uno de nosotros. Amén. Qué interesante que dices, Lili, que pues el 100% de cada uno es diferente, ¿no? Mi 100% se ve diferente a tu 100%, al cien Exacto. por ciento de mi esposa y así cada quien aporta según lo que puede en el momento que está en su vida, ¿no? Am, es muy clave, yo creo que esto es muy clave para todos los músicos, el hecho de cuidarnos, ¿no? De cuidar nuestro tiempo y sobre todo los que tenemos familia, ese ministerio principal que viene siendo la familia, que viene siendo el matrimonio, el hogar, am, pues en general como personas, ¿no? Cuando no nos cuidamos, yo creo que terminamos sirviendo por inercia y no tanto por convicción, ¿no? Entonces se va perdiendo mucho, se va perdiendo y nos vamos desgastando de una manera que no rendimos igual. Y es Sí, interesante, sí. y también a los que tenemos familia, nuestro compromiso mayor pues está primeramente en ese sacramento que tenemos del matrimonio y de cuidar a la familia. No podemos poner por encima el servicio en el coro, en el ministerio de música. Sería un error. Y esto es algo que constantemente en los comentarios de algunos de los videos que compartimos aparece, de que, pues, pero Dios nos dijo, Jesús nos dijo que teníamos que dejar a nuestra familia y seguirlo a Él. Y si no lo hacemos, no lo estamos siguiendo. Pero no, tenemos que entender cuáles son nuestras responsabilidades primero y a partir de ahí, ahora sí, ahí va a estar mi 100% que le puedo entregar al servicio después de cumplir mis responsabilidades en el matrimonio, con mis hijos, incluso con mi trabajo. No puedo ser irresponsable en mi trabajo para cumplir con el ministerio. Algo está fallando. Entonces, tenemos que ser bien cuidadosos con eso y pedir pues mucho discernimiento también para entender y para saber poner las prioridades como deben de ser. Así es, porque Dios está, como decimos, está en la Eucaristía, está en el servicio que hacemos, pero pues el mismo sacramento del matrimonio, pues la definición de sacramento como una extensión más de Cristo en la tierra, probablemente no le estamos cobrando el mismo valor que debería ser al matrimonio y por supuesto sus frutos, que son los hijos. Entonces, en ocasiones creemos que hay que descuidarlos porque Dios solo está en el templo. Dios solo está allá donde yo puedo ir a tocar el piano, la guitarra, etcétera, o cantar. Entonces, creo que no podemos ir a dar prioridad a otro lado cuando no hemos procurado primero tener las cosas estables
en casa, ¿no? Con nuestra principal prioridad y eso es donde a veces se malinterpreta mucho. Y esto es clave porque pues eventualmente a lo que estamos llamados es a este tipo de vocación en promedio. Habrá quien pues decidirá llevar una vida célibe, como laico, consagrado, etcétera, pero habrá otros que estamos, que es la gran mayoría, que eventualmente alcanzamos una edad en donde pues encontremos matrimonio, queremos tener una familia y bueno, queremos seguir sirviendo y en ocasiones lo vemos como un estorbo. Más bien al Señor yo creo que hay que pedirle en esa oración que nos dé luz, que nos dé discernimiento para poder saber entender los signos de los tiempos, cuándo es momento de cambiar de misión, pero seguir con la Con, camiseta bien puesta de misionero, de cristiano, que a pesar de que se aleje un poco del servicio, que hace un paréntesis en su servicio, incluso toca parar a veces todo, que se entienda que sigo siendo cristiano, que sigo siendo un pecador que necesita estar apegado a la gracia y que nos preguntemos esto que yo le pongo de pronto como ejemplo a los coros. Imagínate que mañana amaneces sin voz. Imagínate que mañana no amaneces sin una mano y ya no puedes tocar la guitarra o el órgano o el instrumento que toques. ¿Qué harías? Em, ¿Seguirías con el mismo fervor adorando a Dios, alabándole? ¿O estabas ahí porque eso era lo que te deleitabas en hacer? Entonces eso confronta mucho como lo que decía hace rato de qué tan purificado está nuestra intención. Entonces, creo que sí es importante el pedirle a Dios discernimiento en cada etapa de nuestra vida, de nuestro servicio, porque es bastante cambiante a lo largo de la vida. Y a veces es duro ver que en la misma comunidad a veces uno se puede sentir quizá hasta juzgado, ¿no? Porque tal vez te ven que no estás sirviendo con la misma intensidad que antes, pero como tú dices, como dicen ustedes dos, hay que revisar los signos de los tiempos, ¿no? En qué tiempo, en qué etapa de mi vida estoy yo? Estoy en una etapa de soltero, de matrimonio, con hijos pequeños que requieren mucho cuidado, con un trabajo que también me lo ha dado Dios y requiere ese cuidado, ¿no? Que yo cuide mi trabajo. Entonces, creo que todo eso es importante, todos así esos es. elementos son sumamente importantes y cada cosa tiene su lugar, ¿no? Así es. Sí. Bueno, me gustaría que nos ayuden también, muchachos, a entender de dónde nace su llamado a lo que aparentemente para nosotros que los vemos a través de las redes sociales es su enfoque principal en este momento en su vida. Am, Estoy hablando de One Ministerio de Música. Ciertamente conocer la historia y visión de la misma boca de los líderes creo que nos permite entender el trasfondo y el propósito del ministerio, ¿no? que desempeñamos. Cuéntenos cómo nació One Ministerio de Música, dónde se encuentran hoy y cuál es su visión para los próximos años. Pues después de servir a Dios desde la niñez, que de hecho desde allá nos conocemos, como niños misioneros, sin pasar por los detalles hasta que estábamos en la universidad, nos hicimos novios y fue cuando dejar de ser mis jóvenes o universitarios misioneros, decidimos entrar en esto de los coros ya de hecho ya siendo novios. Allá Allá, por el 2009. sí, 2009 Ok, aproximadamente. muy bien. Después de pasar por diversos apostolado dentro de la música, diferentes ministerios en diferentes comunidades, fue hasta el año 2019, 10 años después, en donde nace One Ministerio de Música, con un llamado especial, y digo especial porque no menospreciando los servicios o llamados anteriores que habíamos ejercido, sino porque era una misión muy clara
como yo creo que nunca la habíamos escuchado así al corazón y que yo creo que el Espíritu Santo ahí sopló tanto en Lili y como en un servidor porque fue bastante clara para los dos y rápidamente emprendimos camino y hablo de llamar a la unidad, por eso el nombre de One, y no nos gustaba el nombre en español de uno, entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle One, ¿no? Y realmente la inspiración fue en Efesios 4 primeros versículos, donde el Señor, a través de San Pablo, le inspira estas 7 características para motivarnos a ser uno, que nos dice por ahí, eh, seamos uno en un solo Señor, una sola fe, un solo Espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, Dios y Padre de todos, etcétera, ¿no? Entonces son 7 cualidades que hacen como una unión de lo que debe ser la unidad. Y creo que la palabra unidad nos hizo mucho ruido porque dentro del ámbito musical suele haber mucha división. Nosotros vivimos mucho esa división en su momento y dijimos, bueno, pues hay que hacer algo, ¿no? Vamos a luchar contra corriente, va a ser duro. Dentro de los músicos difícilmente uno es fan del otro, porque todo mundo quiere, como decimos en México, jalar agua para su molino. Entonces todos creemos que somos los mejores y que somos los mejores compositores o arreglistas, etcétera. Entonces es un pequeño virus que anda por ahí dentro de nuestras filas en la iglesia y que dijimos, bueno, pues vamos a tratar de ser testimonio de unidad. Entonces, One Ministerio con ese llamado está conformado por hermanos de músicos de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey que tienen en sus comunidades, en diferentes lados de la arquidiócesis, su servicio. En alguna misa son líderes de pastoral de coros de esa parroquia, o solamente son un miembro más de algún coro, o estuvieron y ahorita están en una etapa, como decimos ahorita, una etapa de vida en donde a lo mejor no les permite, pero después regresan o siguen activos con nosotros, de alguna forma sirven. Entonces, son de diferentes áreas de Monterrey. Entonces, pues sí, es juntarnos para algún servicio dando testimonio de unidad, ¿no? También dentro como no menos importante, pero em, creo que también fue un llamado muy especial dentro de este ministerio, fue el es sentirnos llamados a compartir, como les decía hace un momento, esos pequeños o grandes errores, tropiezos a lo largo del camino para invitar a otros hermanos que vienen detrás de nosotros, que también tienen esa eh, motivación de seguir perseverando y invitarlos o exponerlos para que no los cometan y sigan avanzando más rápido. Entonces comenzamos de forma digital porque en ese momento ya se vino la pandemia y comenzamos algunas series formativas que se llaman Zona de Coros. Era una serie formativa de cápsulas en YouTube de 3 minutos, 5 minutos aproximadamente, donde pues ahí con ayuda de nuestro director espiritual y mucha ayuda del Espíritu Santo, tuvimos un orden muy didáctico en esa serie formativa de más de 30 videos divididos en 2 temporadas, en donde bueno, así los encuentran, Zona de Coros, One Ministerio de Música en YouTube. Ahí hay pequeñas cápsulas que comienzan con un sketch, como un pequeño drama ahí de actuación Engancho. de nosotros mismos siendo los personajes y relatando esta realidad parroquiana de coros que probablemente no se den exactamente en todos los países o en todas las culturas, pero al menos estamos relatando por ahí pecaditos que sí suelen ser universales. Entonces, A veces nos preguntan cómo se nos ocurren tantas cosas y le digo, no, ¿cómo nos pasaron tantas cosas? Porque son experiencias las que les contamos. sí, o a veces vamos a alguna comunidad y Cállate, ya no nos van a la gente recibir. dice, ay, no, van a ver en qué nos equivocamos para plasmarlo en un video, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una serie muy divertida y creo que amena. Y dentro de esa virtualidad, la pandemia nos ayudó a empujar mucho esta labor de evangelización a coros y ministerios de música de manera digital. Sin embargo, pasada la pandemia,
teníamos súper claro que había que regresar a la presencialidad, entonces decidimos mantener nuestras redes, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, haciendo contenido pues semanalmente de diferentes temas, reflexiones para coros ministerios de música y a la vez formamos parte de la pastoral de música de la Arquidiócesis de Monterrey, que tiene aproximadamente un año y meses de haberse inaugurado como tal, como pastoral, y estamos a cargo de las jornadas de formación. Entonces, una arquidiócesis muy, muy grande, más de 200 parroquias, donde ahí está dividido en zonas pastorales y esas zonas a su vez en decanatos. Entonces, son muchas parroquias donde tenemos un representante de cada zona y vamos por zonas haciendo jornadas de formación de 5 o 6 horas, en donde vemos temas litúrgicos, espirituales, em, humanos, de relaciones interpersonales y sobre todo espirituales, ¿no? Entonces, pues estamos ahorita con esa ardua labor y creo que conectando, yo creo que todas las preguntas anteriores, creo que si un testimonio podemos dar es que cuando le decimos sí al Señor, sí al 100, el Señor se encarga no solo de abrir los caminos en el servicio y sorprenderte y llevarte a áreas, a lugares donde tú no te creías ni siquiera capaz de realizar o de hacer, sino que te multiplica, así como le multiplicó a toda esa gente esos 5 panes y 2 peces, nos multiplica el tiempo. Y es un milagro que nosotros vemos cuando le decimos sí al Señor y tratamos pues de tener ese temor, ¿no? De fallarle, de desprendernos de Él, de alejarnos. Creo que el Señor se encarga de acomodar los tiempos, de que a pesar de que una gran familia, el querer obviamente dar nuestro 100 en el trabajo, porque bueno, ya será para otra ocasión, pero pues mi trabajo es muy demandante. Soy científico, nada que ver, ¿verdad? Con la música. Hago investigación científica en el Tecnológico de Monterrey y es un trabajo muy demandante que pues el Señor multiplica esos pocos horas o fines de semana o noches, ¿no? Donde toca grabar, toca despertarse temprano, toca sacrificar a lo mejor esas horas de Netflix o de algún otro tipo de hobby, ¿no? O sea, al final de cuentas no es que no los tengas, sino que pues de alguna manera, pues gracias a Dios uno trata de mantener ese equilibrio entre familia, entre trabajo, entre apostolado y como dice Lili, dejamos cada hijo parecía que nos iba a limitar un poco más en nuestro labor, pero el Señor parecía que cada hijo nos traía más trabajo. Entonces, yo creo que Él mismo es el que da los medios, ¿no? Solo hay que decir sí y soltarse, ¿no? Y qué difícil la visión de a unos 3 o 5 años, pues casi creo que no sabemos a dónde nos va a tener Dios en este tiempo, pero creo que podríamos decir que pues tiene nuestro sí para donde quiera que nos quiera llevar, para que si esta misión a lo mejor se tiene que transformar, pues incluso ahí vamos a decir sí, que sí de nuevo quisiéramos o soñamos siguiendo con el objetivo de Juan, lograr esa unidad entre los músicos, al menos de aquí, de nuestra arquidiócesis. Algo se está moviendo, algo está pasando, entonces ojalá y eso lo podamos ver, y igual seguir compartiendo parte de lo que se nos ha dado gratis a nosotros, ese conocimiento también compartirlo con los hermanos. Entonces, ojalá que Dios nos lleve por esos caminos, pero si incluso tiene caminos diferentes, pues contará con nuestro sí. Así es, porque nosotros en su momento, de hecho, en nuestro canal de YouTube, creo que el primer video que grabamos, me acuerdo muy bien, que fue un video de sueños. Decíamos Lo que ese, queríamos ese hacer. día, 13 de julio de 2019, que subimos nuestro primer video cuando inauguramos el canal y el proyecto, decíamos, ay, quisiéramos hacer esto y esto. Y no, el Señor de verdad que nos ha sorprendido.
y como tenemos ese antecedente de que el Señor sorprende, Ujú. podemos nosotros decir que vamos a hacer en el 2026 tal cosa y el Señor de pronto Este año cambia. queríamos descansar y ha sido el año más Más movido de todo. saturado de todos, y eso que Wow. apenas van 2 meses, ¿no? Pero bueno, como te decía ahorita, uno propone y Dios dispone, y la ventaja es que cuando tienes esa certeza de haber visto el pasado y que ves la mano de Dios en todo lo que haces, eso es fe y que te motiva a ver hacia adelante, que es la esperanza. Entonces, yo creo que fe ha habido, hay, gracias a Dios hemos visto su mano providente y eso nos da mucha certeza de seguirnos abandonando. Entonces la invitación nuevamente es a que pues le digamos que sí al Señor de forma plena, y pues nos soltemos a su providencia, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Amén. Pues, y sepan, muchachos, que cuentan con nuestras oraciones y nuestro apoyo para lo que necesiten. Estamos a la orden, ¿verdad? Para seguir expandiendo esa misión que Dios les ha encomendado tan directa, tan linda y necesaria. Yo creo que es algo muy necesario en todas las partes del mundo, quizá. Existen estas fricciones en la música religiosa, en la música litúrgica, y a veces parece como que compitieran o estuvieran chocando lo que viene siendo la música litúrgica con la música evangelizadora o misionera, ¿no? Obviamente ese es otro tema para conversarlo en otra ocasión, pero yo creo que es el deseo de muchos que estamos aquí de los que estamos en esta llamada, pero quizá los que nos escuchan también, de que haya una actitud al menos más hermanable, ¿no? Entre esos mundos de la música católica que son variados, distintos, pero todos son necesarios. La música litúrgica tiene sus características, demandas y belleza, y a través de ella servimos al pueblo de Dios que ya se congrega y conoce la fe. Pero también existe la música que sale a pescar, la música que sale a evangelizar y a atraer a las almas y los corazones para que se acerquen a esas fuentes de gracia que son los sacramentos que podemos disfrutar en la liturgia, en la Eucaristía, ¿no? Entonces todo Así es es. necesario. Sí. Todo Sí, es, así es. De hecho, lo acabas de decir súper bien. Nosotros amamos servir en la liturgia y nos sentimos, gracias a Dios, en un punto bastante neutral, y que eso es a lo que me gustaría que todos aquellos que escuchen esto trataran de abrazar esa neutralidad. Nosotros servimos o tenemos la bendición de servir y convivir bastante de cerca con hermanos que están totalmente dedicados al tema litúrgico, y nosotros también tratamos de llevar las cosas con toda la decencia y profesionalismo posible en el ámbito litúrgico, y entendemos y de hecho, y también hemos compuesto cosas litúrgicas, y por otro lado, también hemos compuesto canciones de evangelización, canciones de adoración, canciones que tienen otro propósito. Y también convivimos con personas que están 100% misioneros dedicados al otro rubro. Entonces, entendemos perfectamente y abrazamos esta neutralidad en donde, pues ya se nos dijo, hay una diversidad de carismas, pero el espíritu es el mismo, ¿no? amén. Pues bueno, muchachos, ha sido un placer enorme compartir con ustedes. Claramente fue voluntad de Dios y el Espíritu Santo que nos iluminó para poder estar de acuerdo y estar aquí esta noche compartiendo, ¿no? A través de este diálogo muy ameno y, como digo, necesario para nuestros músicos. Ha sido un placer para nosotros poder amplificar sus voces a través de este espacio de intercambio, y como es de costumbre en este podcast, vamos a cerrar y depositar todo lo que hemos reflexionado en las manos de Dios a través de una oración. Así que los invito a que donde estén ustedes, que nos escuchan también, que puedan entrar en la presencia de Dios a través de un breve minuto de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor Jesús, te damos gracias por el don de la música, por ese don que se puede compartir, que se puede sentir, Señor, en nuestro cuerpo a través de nuestras cuerdas vocales, a través de las manos que alaban, que tocan un instrumento, una guitarra, un tambor,
Eres tú, Señor, el que se manifiesta a través de esas ondas sonoras que entran al ser humano, pero realmente buscan penetrar el corazón y el espíritu. Dios, afina nuestro corazón antes que nuestra voz. Enséñanos a cantar de tal manera que tu pueblo pueda orar, Señor, contigo. Que no seamos nosotros los que buscamos el protagonismo, sino que querramos servirte con un corazón sincero, alineado a un servicio, Señor, despegado de toda vanidad. Bendice, Señor, te quiero pedir en esta ocasión en especial por Lili y Paco. Bendice a su matrimonio, a sus hijos. Bendice, Señor, también todos sus proyectos, sus iniciativas. Que tu Espíritu Santo, Señor, los ilumine para seguir evangelizando a través de los medios de comunicación, con esa transparencia, excelencia y sobre todo con mucho amor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús, quien es Dios y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lili y Paco, muchísimas gracias otra vez por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. ¿Algo más que quisieran agregar para despedirse de todos? Pues muchas gracias a ti por la invitación, por estas preguntas tan profundas. Te agradecemos mucho también. Y pues nada, pues los invitamos a que perseveren en sus apostolados, en sus ministerios. Y pues si pueden, ahí nos sigan a nosotros también en las redes sociales. En todas estamos como One Ministerio de Música. También así pueden buscar nuestra música en todas las plataformas digitales. Y pues esperen más de nosotros por ahí. Vamos a andar apareciendo bastante seguido. Así es, que queríamos descansar, pero el Señor no nos deja. No nos deja todavía. Muchísimas gracias, Julio, por esta invitación. La verdad es que para nosotros es un honor que nos inviten a hablar de estos temas que nos encanta. Es nuestra misión, como ya lo comentamos el día de hoy, y que toda tu gente, pues deseamos y estaremos en oración, que todo el que escuche este mensaje, pues nos lo llevamos en nuestra oración para que el Señor haga lo que tenga que hacer y esto pueda llegar a muchos corazones y rinda mucho, mucho fruto. Amén. A manera de resumen, hoy recordamos en este diálogo que en la liturgia no cantamos para lucirnos, sino que cantamos para servir. Hablamos de vocación, de preparación integral, es decir, técnica sí, pero también corazón y la disposición espiritual. Dialogamos acerca de la música como ese puente que sostiene la oración de la asamblea y del cuidado del músico, porque un ministerio que perdura necesita bases sólidas y no funcionar a base de inercia. Gracias a Lili y a Paco de One Ministerio de Música por ayudarnos a profundizar en esta visión. Los invitamos a seguirlos en sus redes como One Ministerio de Música, donde comparten material formativo de gran valor para todo ministerio litúrgico y pastoral. Mis hermanos y hermanas, esto ha sido un episodio más de Intercambio, traído a ustedes gracias a GIA Publications. Envíenos sus inquietudes o sugerencias y suscríbanse a nuestro podcast para que sigan siendo parte de esta conversación, siempre unidos, siempre en conjunto. Hasta la próxima.